Pasamos ahora al Santo Evangelio según San Mateo, que en el capítulo 5, versículos 13 al 16 nos dice: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brilla la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, este pasaje nos muestra algunos elementos interesantes. Primero que nada, en nuestra vocación bautismal, es decir, por el bautismo, todos hemos sido llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y entonces constituye un llamado propiamente el bautismo. Por eso hablamos de la vocación bautismal. Ujú. Nuestra vocación bautismal no se limita a recibir pasivamente los dones de Dios, así como les dije. No simplemente recibo el bautismo porque mis padres me llevaron a la iglesia. No solamente recibí el bautismo para recibir la fe, la esperanza y la caridad y otros dones, talentos, carismas, etcétera, especiales que Dios me ha dado. En realidad, el bautismo me transforma de ser un simple receptor de dones en un colaborador de la obra de la verdad, un colaborador de la misión de Cristo. Y entonces, por el bautismo, comprendo que mi rol en esta vida es vivir como hijo de Dios, ser luz del mundo y ser sal de la tierra. La santidad también es nuestra vocación. En la medida en que procuro ser luz del mundo y sal de la tierra, recordemos ser luz del mundo a través de las obras de caridad de las que ya nos hablaba el Antiguo Testamento en las lecturas que meditamos primeramente en esta tarde. La santidad es precisamente esa dinámica propia de Dios, de la vida de Dios, que se me comparte por medio del bautismo. Yo no soy santo porque me porte bien. De hecho, hasta para portarme bien necesito la ayuda de la gracia. Así que la santidad es una particular característica de Dios que Él me comparte de manera precisamente eh, análoga a como Él es santo, para que yo pueda precisamente vivir en unión con Él, para que yo pueda asumir estos principios de justicia, de compasión, de las que ya me hablaba Isaías y el Salmo 111, y también para constituirme luz del mundo, para que mi vida ilumine la vida de otras personas y las demás personas puedan conocer a Cristo, para que mi vida también le dé sabor a la vida cristiana de otras personas. Podemos verlo, por ejemplo, en personas que admiramos. Podría ser, por ejemplo, San Juan Pablo II, a quienes conocimos a la Madre Teresa de Calcuta, aunque sea en televisión, que supimos de ella, y que por su ejemplo nos sentimos atraídos hacia Cristo. Porque al ver a la Madre Teresa tan buena y noble que fue con mucha gente, incluso gente no creyente o de otras religiones, la gente, incluso los ateos, descubrían en ella una expresión de la máxima bondad que podría llegar a
encarnar una persona, un ser humano. Y así nosotros por la fe nos damos cuenta que la Madre Teresa de Calcuta hacía realidad las enseñanzas del Evangelio en su propia vida, entregándose a los más necesitados de entre los necesitados, a los más pobres de entre los pobres. Ella nos mostró lo que es en el fondo la identidad del cristianismo, dar vida al mundo y vida en plenitud. Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Capítulo 10, en el discurso cuando hace el paso del discurso de que Jesús es la puerta al discurso de yo soy el buen pastor. Ahí es cuando Jesús dice esas palabras. Entonces, vivir en santidad significa vivir unidos a Cristo, en estar enraizados en su persona, en su ejemplo de vida, en participar de la obra salvífica de Cristo, en ser nosotros para otros también una luz que ilumine sus vidas, en ser para otros un camino que los conduzca a Cristo. En fin, la santidad, nos dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, es una vocación universal de todo bautizado y no es algo opcional, es una tarea, una misión que ha de cumplirse. Es una obligación de todo cristiano perseguir lo que es propio de la vida de santidad, la vida de unión con Dios. Uh-huh. Aquí la imagen que aparece en pantalla es la imagen del Cristo Pantocrátor, que se encuentra en Sicilia, en una iglesia de Sicilia, allá en Italia. Como vemos, se conserva muy bien, es una imagen de hace muchos siglos, probablemente del siglo V o VI, y está hecha a partir de mosaicos de oro y otros elementos que se utilizaban para hacer este tipo de trabajos, verdaderas obras de arte. Cristo tiene en su mano derecha una posición extraña de los dedos que representa la bendición que él da, y en su mano izquierda él sostiene un pequeño libro donde viene un texto en griego y latín. En griego, las primeras líneas dicen ego eimito phos tu cosmu, que en latín viene así, en la primera línea, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Ajá. Y aquel que camina en la luz, pues no camina en tinieblas. Uh-huh. Vemos que, ¿por qué Cristo es la luz del mundo? Porque su vida es precisamente la presencia de Dios, ese cabot, esa gloria de la presencia de Dios en el mundo, y esa presencia de Dios ilumina la vida de los discípulos, por ejemplo, los 12 apóstoles, María Magdalena, Lázaro y sus hermanas Marta y María, Nicodemo, el otro José de Arimatea, estos discípulos de Jesús en diversas aldeas que escucharon su palabra y lo siguieron porque sintieron que Jesús les iluminó la vida, a todos los exorcizados que liberó de las garras del demonio, a todos los enfermos que él sanó, que les devolvió la capacidad de valerse ellos de su propia vida y reincorporarse a la vida de culto en Israel, a todas las personas que Cristo les iluminó a lo largo de la predicación apostólica, tal como se expresa en Hechos de los Apóstoles, como se menciona también en las cartas apostólicas que llamamos cartas católicas, como las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, el mismo libro de Apocalipsis, que va dirigido a comunidades que se encuentran en situación difícil, situación de persecución o de desprecio social.
y que a través del libro de Apocalipsis reciben un llamado a la resistencia, a vivir siempre unidos a Cristo, sabiendo que Dios velará por ellos. Así vemos que el Señor nos asiste en todo momento para que le seamos fieles en la tarea de iluminar al mundo por medio de Cristo. Ujú. En todos nosotros también lo experimentamos todos los días, está la sombra de nuestro propio pecado. Todos los días pecamos, por pequeños que sean los pecaditos, que bien dice un dicho, el santo, por más santo que sea, al menos 7 veces al día peca. El Evangelio de San Mateo nos trata de ubicar precisamente en aquel principio identitario. Nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo, y lo seremos en la medida en que estemos unidos a Cristo el Señor. Sabiendo que en nosotros también hay tinieblas, también hay sombras, vemos como en esta fotografía la luz en juego con las sombras va formando una imagen que podemos percibir e identificar, que en este caso son unas manos que sostienen una vela. Así también los demás ven en nosotros o pueden llegar a ver en nosotros no solo nuestras propias sombras, sino la luz de Cristo que llevamos entre nuestras manos, entre nuestra forma de vivir. Y así, con el juego de luces y sombras de una imagen, también análogamente, los demás pueden descubrir que a través de la luz con la que transportamos a Cristo o Cristo se manifiesta a través también de nuestras sombras, los demás pueden ver que aún valiéndose de nuestras debilidades, el Espíritu Santo efectivamente comunica la luz de Cristo a través de nosotros. Y esto lo entiende la gente que tiene una fe que va en proceso de maduración. En cambio, aquellos que quieren ver todo o santo, todo blanco o todo negro, no entienden el actuar de Dios. Todos, por ejemplo, desde que hicimos un primer acto de conversión y empezamos a asistir quizá a algún retiro, alguna plática en parroquia o recibimos una educación en la fe, todos hemos experimentado qué difícil es serle fiel a Dios en todo momento. Pero en la medida en que vamos trabajando con constancia, con perseveración y quizá hasta con método, vamos superando entonces nuestras propias dificultades y los obstáculos que solíamos poner ya no se convierten en obstáculos de importancia, sino que sabemos acallar nuestras inclinaciones, nuestros errores o concupiscencias para ir permitiendo que el Espíritu Santo actúe mejor a través de nosotros. El mismo San Pablo, aun cuando procuraba superar sus propios problemas personales, pues mostraba en ocasiones que a veces, pues él mismo se enojaba, él mismo reclamaba, como cuando le reclama a Bernabé, a Marcos y a otros que dice, me han dejado solo, pero aún así el Espíritu de Dios actúa a través de mí y que Dios no se los tenga en cuenta. Pues así también nosotros podemos experimentar nuestra debilidad que pudiera ser un obstáculo para el Espíritu de Dios, pero ¿qué creen? El Espíritu de Dios es demasiado hábil como para dejarse obstaculizar por nuestras propias debilidades. Y como bien dicen por ahí, Dios siempre se sale con la suya, pues así también Dios se vale de nuestra debilidad. Y como les decía, no es solo a pesar de nuestra debilidad, sino valiéndose de ella, es como Dios realiza su obra a través de nosotros. Así como nosotros percibimos la belleza de esta fotografía al contemplar del juego de la luz y las sombras, así también los demás pueden percibir una obra de arte a través de nuestras acciones que, llevando la luz de la fe, comunicándolo a otros, los otros no dejarán de percibir también nuestras debilidades y defectos.
Pero así también ellos comprenderán cómo la obra de la evangelización es obra del Espíritu de Dios y no una obra nuestra. Nosotros en ningún momento podremos jactarnos de que los demás creerán en Cristo a través de nosotros, sino seremos agradecidos con humildad con el Espíritu Santo que sea válido de nuestra debilidad para hacer presente a Cristo en la vida de los demás. Eso es precisamente lo que San Pablo agradecía y eso es lo que nosotros también debemos agradecer. Muy bien. Para orientaciones, para las orientaciones yo les propongo estos puntos. A la gente del mundo se le ofrece muchos tipos de luz. Por ejemplo, hay muchos esotéricos en televisión ahí diciendo, pare de sufrir, llámenos y miren que nosotros les vamos a solucionar la vida y citan la Biblia y citan a los santos o mucha gente así hasta en los mercados te están leyendo la suerte, el tarot, te leen la mano, la bola de cristal, te adivinan el futuro y ahí va mucha gente absurdamente creyéndoles, ¿verdad? Porque están ávidos de cosas nuevas, deseosos de escuchar fantasías, y por eso, pues hasta les pagan, ¿verdad? Le pagan a esotéricos, les pagan a tarotistas, a pseudocientíficos, a gurús, sobre todo esos que luego de la nada se ponen a enseñar yoga y te tratan de decir, ay, que los chakras y que las energías del universo y que yo te voy a quitar las malas vibras y toda esa bola de tonterías que mucha gente quiere creer en cosas fantasiosas, en cosas nuevas y ya en cierto modo expresan un aburrimiento por la Biblia que ni siquiera conocen, se aburren de las enseñanzas de la Sagrada Escritura que ni siquiera han escuchado con atención y están ávidos de escuchar cosas nuevas. Ujú. Buscan entonces gurús, guías y coaches, ¿verdad? Así les llaman a los nuevos directores espirituales de gente que no sabe ni qué hacer con su vida y son esas búsquedas alternativas. Pero fíjense cómo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, ya se lee esto, este punto que estamos mencionando. Dice San Pablo, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, o sea, la doctrina del Evangelio, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Y así, por ejemplo, aquí en pantalla está la imagen de un policía ruso que se aburrió de ser policía, porque además había quedado herido en un operativo, y al no saber qué hacer de su vida, pues dijo, pues yo soy Jesucristo. Y entonces, este policía ruso retirado dijo, pues para salir de pobre me invento una secta, y mucha gente empezó a seguirlo. Y aquí, esta foto es real, ¿eh? No es un actor de cine, es un ex policía ruso que para salir de pobre se inventó que él era Jesucristo y allá en Siberia muchos empezaron a seguirlo. De hecho, pueden buscar ustedes videos en YouTube, le ponen ahí el Jesucristo ruso y ahí viene, te cuentan la historia de este hombre que hoy en día está en la cárcel porque pues de todo el dinero que recibía, además cometió fraude fiscal y pues ahí las autoridades de Putin se fueron sobre él y pues lo metieron al bote por evasión fiscal. ¿Cómo ven? Entonces, así se construyen los falsos mesías a partir de la gente que está necesitada de escuchar novedades y de otros que se aprovechan de esa necesidad y se presentan como gurús, como aquellos que les van a solucionar la vida a los demás. Ujú. Bien, ese es el contexto que muchas veces marca nuestras sociedades. Y en cambio, aquellos que realmente sí son una presencia de Dios en el mundo,
y que realmente nos pueden orientar en la vida, muchas veces la gente ni los conoce. Por ejemplo, yo les pongo aquí en la imagen, ¿quién será este hombre que aparece con unas vestimentas raras? Pues es un monje ortodoxo ruso que pues se encuentra, es una pintura obviamente, pero de un monje que ha vivido casi toda su vida en la soledad de su celda, en una pequeña capilla perdida allí en un monte, en un cerro de Rusia, y que solo la gente que sabe discernir que el Espíritu Santo actúa real y eficazmente a través de hombres como este, son los que van y lo buscan, se confiesan con él, le piden orientación. Y este monje sacerdote ruso no es el único, hay cientos de monjes ortodoxos allá en Rusia, en Grecia, en diversos lugares que pertenecen a la tradición cristiana católica, aunque de origen o de línea ortodoxa, verdaderos sacerdotes que celebran la misa, hacen presente a Cristo en los sacramentos, pero viven pues en la tradición ortodoxa, ahí nacieron en esa cultura, ahí se formaron, pero son hombres inmensamente santos, son personas que viven del sacrificio, la oración, unidos al Espíritu Santo, viviendo el cristianismo en la tradición en la que ellos nacieron y que ellos recibieron, y que en ningún momento son personas malintencionadas, son personas muy santas, como quizá hemos conocido gente muy santa en nuestra vida, y que viven ahí casi en el anonimato, en el silencio. Ajá. No como este otro que para salir de pobre dijo, me voy a inventar una secta y ya me hago millonario, y pues recibió tanto dinero y no pagaba impuestos y se lo cargó. Se lo cargó la policía. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios están siempre enraizados en Cristo, y solo por eso, dejándose conducir por el Espíritu Santo, son capaces de iluminar la vida a otras personas. Estos hombres y mujeres que a veces están en medio de nosotros sin que nos demos cuenta, realmente le dan sabor a la vida. Tienen palabras sabias, saben orientar, saben acompañar, no se las dan de que lo saben todo, pero sí se ponen siempre en las manos de Dios. Nos pueden reconducir eficazmente a Cristo, y además nunca buscan quedar en el centro de nuestra atención. Simplemente dicen, mi labor es acompañarte en este momento de tu vida para que tú reencuentres a Cristo como camino, verdad y vida. Y una vez que tú encuentras a Cristo, como que misteriosamente ellos desaparecen de tu vida. Ya no se hacen más presente porque cumplieron su misión en ese momento, ni siquiera te pidieron algo a cambio, pero te iluminaron la vida. Uh-huh. El Espíritu Santo se vale de la debilidad humana para mostrar el poder de su palabra y convertir los corazones a Dios. Convencidos de nuestra nada, pongámonos en las manos del Espíritu del Señor. Ahora pues pasemos al momento antes de nuestro canto, pasemos a este momento de meditación silenciosa, de reflexión personal, y démonos unos 5 o 7 minutos, vamos a darnos 7 minutos pues de silencio interior para pedir a Dios este don, que seamos luz del mundo para iluminar la vida de otras personas, reconducirles a Cristo, para que el Señor nos ayude a que seamos sal que le dé sabor a la vida espiritual de otras personas. Porque no basta recibir los dones de Dios, como puede ser recibir una plática, un tema, sino que nosotros tenemos que convertirnos en personas activas que hagan presente al Señor en el mundo.